Shalom, amados, nuevamente aquí Rafael, su siervo, humildemente dirigiéndome a ustedes con rapidez, y lo quiero hacer de manera concisa. Cada vez que quiero dejar un video de 10 minutitos para ir al grano, pues salen otras cosas importantísimas en la conversación, porque estamos teniendo una conversación con ustedes. Es un diálogo, queridos codritos. Fíjense que yo digo, ¿ustedes creen esto? Y contesto sí. A los que digan que sí, les contesto por qué deberían creer o no creer en eso. Y a los que digan no, también les contesto. Estamos haciendo un diálogo, no están aquí presencialmente, en carne, para hacerme las preguntas, pero las hacen por el internet. Y entonces yo las tengo que contestar de alguna manera, no individual, porque son preguntas que son repetitivas y que las hace todo el pueblo. Mucha gente, muchas de las jovitas, son muchos que tienen la misma pregunta en común, y les hacemos un video en común para responderle a todos de una vez. Que no hay nada malo que matar 4 pájaros con el mismo tiro, ¿verdad? Pues sientan poco, queridos. Y aquí no estamos hablando de matar, estamos hablando de dar vida. Pero entienden la analogía. Bueno, estamos a finales del mes último del año hebreo, que se llama Adar. Queda una semana prácticamente. ¿Cuánto queda? Vamos a ver, queridos codritos. Pues sí, menos de una semana, 5 días, porque el día 30 de marzo, oigan bien, el domingo 30 del mes romano pagano de marzo de este año 2025, estamos en el 2025, el domingo 30 de marzo es también el día 30 del mes hebreo Adar. Este año, por casualidad, que no hay, salió así. Esto no siempre todos los años es así. No siempre todos los años hay una correspondencia igual en los días del calendario de un mes pagano romano con un mes kadosh hebreo. Pero este año, pues el día 1 de marzo fue el 1 de Adar, y el día 8 de marzo fue el 8 de Adar, y el día 30 de marzo será 30 de Adar, este próximo domingo. Lo cual quiere decir, queridos codritos, que ya que los días hebreos empiezan, no como dice el calendario romano a la medianoche, sino a la puesta del sol, quiere decir que el domingo a la puesta del sol, ese domingo 30 de marzo, para el cual faltan nada más que unos pocos días. Y cuando estemos en 30 de marzo, si ustedes ven esto el mismo 30 de marzo, bueno, pues hoy 30 de marzo, domingo 30 de marzo, a la puesta del sol, aparece la primera creciente lunar en el horizonte occidental, a la puesta del sol. Y se acabó el mes de Adar. Y se acabó y empezó un mes nuevo que se llama Abib, queridos codritos. En ese mismo momento, es decir, el domingo 30 de marzo, a la puesta del sol, empieza el día 1 de Abib y se extiende hasta el lunes 31 de marzo a la puesta del sol. Ese es el día 1 de Abib, de la puesta del sol a puesta del sol, de la puesta del sol del día 30 de marzo al día 31 de marzo. Empieza con el avistamiento de la primera creciente lunar en el cielo occidental bajo. Hacia donde se pone el sol, ustedes esperan un minuto después que se ponga el sol, que el sol baje del horizonte. Bueno, normalmente, y dependiendo en qué área geográfica vivan, porque puede variar, el mundo hemisférico no es plano, sino se vería a la misma hora todo el tiempo en todo el planeta, pero como es global y no es plano, entonces hay que esperar que vaya girando, queridos codritos, y vaya apareciendo la primera creciente, y puede aparecer dentro de cualquier momento en unas mismas 24 horas, que eso es un día de diferencia. Así que no sabemos si en Europa va a aparecer antes que aquí o va a aparecer unas horas después. Por eso estamos mirando, por eso el calendario de Yahweh es por observación, por confirmación ocular con testigos, y lo hacía el Sanedrín antiguamente, y esto lo certifican hasta los rabinos, que usualmente pues hacen las cosas como no mandan, pero para el tiempo de Yahshua las estaban haciendo todavía como se supone en cuanto al inicio del mes del calendario de Yahweh. Lo estaban haciendo como lo hacía Moisés. Para el primer siglo todavía estaban cumpliendo bien eso, porque no se habían ido a la diáspora por los romanos, los judíos. Es decir, que estaban concentrados en Jerusalén y tenían su templo todavía. Y desde allí ellos tienen que proclamar los meses, las lunas nuevas, las lunaciones o los meses, los ciclos lunares.
que se llaman meses en nuestro idioma. Y empezaban, como les acabamos de decir, con el avistamiento de la Rosh Kodesh, de la primera creciente. Después, querido Codrito, que saquearon el templo y que los sacaron de su ciudad y los sacaron de Judea, los mandaron a las naciones, hasta el 1948 estuvieron fuera. Durante todos esos 2000 años no tenían templo, no tenían Sanedrín, no tenían sacerdocio levítico, sacrificio, no tenían nada. Entonces, pues guardaban las fiestas de manera distinta en sus casas, ya no conforme a las ordenanzas del antiguo pacto, porque se requerían del templo celestial y del sacerdocio levítico, el cual ellos no lo sabían, porque son israelíes según la carne, se quedaron atrás, se quedaron dormidos. Vino Yahshua, vino el sumo sacerdote del templo celestial, vino el mediador del nuevo pacto, y ellos no lo reconocieron, e Israel en la carne se quedó atrás, fuera del nuevo pacto. Y solamente los escogidos entraron en el nuevo pacto por Yahshua, los que creyeron en Yahshua y lo siguieron él y lo obedecieron. Esos son el Israel actual. Legítimo, el que va a heredar, es el Israel según el Espíritu, según la fe, según el amo, que tiene el mediador Yahshua. Porque hay un solo mediador entre Yahweh y el hombre, nadie puede llegar a Yahweh sino a través del Hijo Yahshua. Y el Israel en la carne, que no quiere creer en el Judá en la carne, que no quiere creer en el Hijo Yahshua, quiere llegar al Padre o a Dios, o como lo llamen, sin el Hijo, o con un hijo hecho a su medida, un hijo que abolió leyes, un hijo que permite leyes, que pues, nos inventemos cosas, un hijo que permite todo, un hijo que hay que por la gracia, no que somos salvos, un hijo que salva a todo el mundo, no importa qué circunstancia, un hijo que no requiere de arrepentimiento ni de conversión, cuando sus primeras palabras fueron, cuando empezó el ministerio a predicar el Evangelio del Reino: arrepentíos y convertíos y sálvense de la ira venidera, que el reino de Yahweh se ha acercado. Esas fueron sus primeras palabras. Pues no, ellos no creen en ese que dijo eso, que está ahí escrito. Ellos creen en otro a su conveniencia, porque me gusta más este que me está predicando este pastor falso. Me gusta más el del Cristo del Papa. Mira, el Cristo crucificado, el que murió por mí, perdona criatura, pero fue el que resucitó por ti también, más importante. Porque si no hubiera resucitado, tú hubieras muerta con él en el sepulcro. Si él fue el único, el que murió y nada más. Pero cuando tú mueras, tú le vas a hacer compañía a Yahshua eternamente en el sepulcro, porque si él no resucitó, entonces tú olvídate de resucitar tampoco. Como dijo Pablo. Y si no resucitó, tampoco resucitaremos nosotros. Así que sentémonos a comer, a emborracharnos, a beber, a gozar mientras estemos vivos, porque vamos para el hoyo y no hay quien nos saque. Y hemos creído en falso. Hemos creído entonces en un Mashiach en falso. Hemos trabajado en falso. Hemos estado perdiendo el tiempo, como dijo Pablo. Hablo como los locos, dice, por supuesto, porque esto no es así. Mashiach resucitó y lo vimos resucitar. Y lo vimos y anduvo entre nosotros por 40 días después que estuvo en el sepulcro, 3 días. Caminó 40 días por aquí. Después subió y todo el mundo lo vio cuando ascendió a los cielos. ¿Cómo que nos resucitó? Hasta el Israel en la carne, hasta Herodes, hasta Poncio Pilato, hasta los fariseos y los escribas, los incrédulos, los que lo mataron, creían en la resurrección, porque ponle piedras ahí para que no pueda salir, o para que no digan que se robaron. Si resucitaba, se pueden robar el cuerpo, lo que sea. Tenían miedo de que resucitara, querido. Y por más que pusieron piedras, resucitó y salió, se la movió la piedra y salió del sepulcro. ¿Sí o no? Sí o sí, ¿verdad? Así son las cosas, queridos codritos. Entonces, otra vez, el tema, el día 1 de Abib este año, cae marzo 30 la puesta del sol. ¿Y por qué el 30 y no el 29 de marzo? ¿Por qué el 30 y no el 31 de marzo la puesta del sol? Porque los meses hebreos tienen que tener solamente un máximo de 30 días. Pueden tener 29 o 30 días. Porque las lunaciones en sí tardan 29 días y medio. Pero como nosotros, Yahweh no estableció los días con la luna, sino que los estableció con la puesta del sol, tenemos que respetar eso primero, que es la primera unidad de tiempo registrada en la creación. El día fue lo primero que él hizo 7 de ellos, que configuró una semana con 7 de esas unidades básicas de tiempo, llamadas días. Los empezó con la puesta del sol y con la salida del sol.
Ahí termina un día y empieza el siguiente. O sea que indiferentemente y respectivamente de cuándo ocurra la conjunción o tarde el ciclo lunar, tenemos que esperar una puesta del sol para declarar el principio del día que va a empezar ese mes primero del año o de cualquier mes del calendario codestino. Por respeto, porque así es. Primero, tú observas los días correctamente, y si tú no haces eso, tú no puedes tener una semana correcta, ni puedes tener un mes correcto. Si tú estás quebrantando las leyes originales básicas dadas para la unidad fundamental de tiempo, que es el día, y esto no lo respetan los Shabbat lunaristas, para que lo sepan. Y empiezan la semana sincronizada a las fases lunares, cual tampoco está en la escritura, porque a la luna se le concedió el inicio de los meses de los Rosh Chodesh, de las lunaciones de estos periodos de 29 o 30 días que se llaman meses, no de los periodos de 7 días que se llaman semanas. No crean esas mentiras, queridos codritos, plantadas con palabritas. No, ellos les hablan, como dicen proverbios que no oiga, con paladares como panales de miel, con palabritas dulces como el melao, querido, con azúcar y con sacarina y con aspartano le hablan, con tal de hacerlos caer. Y Yahshua no hablaba todo con pañitos dulces ni con palabritas lisonjeras. Él decía la verdad así como era, querido, y eso es tener amor. El amor empieza por la verdad y empieza por el amo, y él representa la verdad y él es la verdad. Así que nadie que irrespete la verdad, que le falte el respeto a la verdad, puede decir que está respetando al amo o que cree en el amo, o que es del amo. Es del demonio. Solamente el demonio falta el respeto a la verdad, porque en él no hay verdad, en él es mentira, él es el padre de la mentira. Y la tuerce y la pinta y la hace ver y la presenta de una manera deliciosa y dulce, para que te la tragues. No sean tontos, queridos codritos. No seamos tontos. Ya varias veces algunos tenemos que haber caído en sus jardines y porque me pensé que no era tan listo. Sí, más listo que nosotros es. Toda que tenemos a Yahweh y a Yahshua, que nos dan su verdad y su palabra y nos instruyen cómo de listo es él, para que entonces nos pongamos toda la armadura y no nos arrastre con sus mentiras y venzamos y prevalezcamos sobre él. Bueno, el resto de los días vamos entonces, ya que tenemos definido, entonces a veces, por eso de que tenemos que respetar ese mandato básico de cómo iniciar y terminar los días, que es con la puesta del sol. Fíjense que no es con la luna, porque no todas las noches aparece la luna, hay noches que no hay luna, pero cuando la hay, es la lumbrera menor, no la lumbrera mayor, no la lumbrera principal, es secundaria, así que los días son no sometidos, subordinados a la luna, son subordinados al sol, la lumbrera mayor, el cual define su inicio y su terminación con las puestas del sol, querido colega. Por eso hay que esperar a veces y acortar esto a 29 días y otras veces alargarlo a 30, en espera añadirle 6, 12 horas al periodo cuando se efectuó la conjunción o la aparición de la primera creciente, que puede aparecer por la mañana, pero esa no vale porque no se pueden empezar los días por la mañana, sino la puesta del sol como Yahweh manda. Hay que esperar, si la vimos a las 6 de la mañana, hay que esperar a las 6 de la tarde, eso es 12 horas, y ahí ese día, queridos, que tenía 29 y pico de horas, ahora suma 30 o 30 y unas pocas horas más, y el siguiente mes ese surplus de horas se le va a reducir, y entonces va a aparecer la luna antes y se le va a aparecer el día 29. Se va a decretar el día 29. O sea que no va a haber día 30 en ese mes, porque el día 29 va a ser el último de ese mes previo, y el siguiente día, que sería 30, será el primero del siguiente mes nuevo. Yo espero que lo entiendan. Si no, déjense llevar, solamente entiendan que el primero de Abib, que es el mes, queridos codritos, en el que se celebra la Pascua al giro del año, es decir, cuando cambia la estación de invierno a la primavera, para que haya cebada, para presentar las ofrendas de la cebada, que es requisito, se tiene que hacer así. Se tiene que hacer después del equinoccio, que es cuando cambia la estación del invierno a la primavera.
Y eso ya ocurrió el día 20, 19 o 20 el equinoccio ocurrió el 19 o 20 de marzo. Tengo que, no les doy exacto porque eso depende de la latitud donde estemos, de la ciudad de Jerusalén o de donde estemos nosotros midiendo el tiempo, porque los que están en Jerusalén empiezan los meses y los días y todo desde la puesta del sol en Jerusalén, no, la puesta del sol en la China. Y nosotros estamos en América, pues en América cuando dice el mandato donde quiera que habitéis, ahí nosotros contamos los días. Y el día séptimo lo guardamos donde quiera que habitemos, cuando empieza ese séptimo día, donde quiera que habitemos, que es distintos sitios porque estamos regados por todo el campo, por toda la tierra, como semillas nos esparció Yahshua. O sea que lo que fue maldición, el que las 10 tribus cayeran y después las otras 2 y quedaran dispersas, ha sido bendición para el mundo, porque el encerrarlos a todos en desobediencia, a su pueblo escogido precioso y otrora fiel, que luego se convirtió en infiel, fue bendición para las naciones. Para los gentiles, para los hijos de Jafet, y hasta para los hijos de Cam, los de la maldición. Pueden ser israelitas. Oigan, ustedes son israelitas. Si se convierten a Yahshua y se hacen israelitas espirituales, ¿entienden? ¿Qué es eso de hacer un reclamo? Chinos de la raza amarilla, o africanos de la raza negra, o de qué color son los africanos, perdón si me equivoco, pero creo que son negros. Y los indígenas, ¿de qué raza son? Creo que son amarillos, queridos, con pieles rojas. Sin ningún ánimo de ofender a nadie. Nosotros somos como las lagartijas o las salamandras blancas, que a veces son tan blancos que se nos ve a través la piel como si fuéramos transparentes. ¡Qué horrible! Yo le he dicho a algunas personas, y a mí me han dicho, Rafael, tienes que tomar un poquito de sol, porque te va a desaparecer, criatura. Y es verdad, a veces yo estaba tan blanco, querido codito, que no me veía. Entonces, queridos codritos, ¿qué es eso de estar haciendo reclamos que son Israel según la carne? Si ni siquiera son semitas, ni siquiera son hijos de Abraham. Los hijos de Ham no son hijos de Abraham, queridos codritos. Son hijos de Shem, no de Abraham. De Abraham son los hijos de Shem y son los israelitas, el verdadero pueblo, los descendientes de Jacob. Esos son los verdaderos israelitas según la carne, y de ahí salen israelitas según el espíritu también. Así como pueden salir israelitas según el espíritu de los hijos de Ham o de los hijos de Jafet. Entiendan, porque también los gentiles, primero los de la casa, primero los israelitas, primero los israelitas caídos, de ahí saca pueblo nuevo, pero también se vienen en las 2 varas de Yahshua, se vienen los gentiles, con Judá los gentiles y con los efraimitas los gentiles. Claro, eso está claro. También no solamente israelitas caídos, gentilizados son esos gentiles, son gentiles, los primeros gentiles, pero con ellos vienen arrastrados el resto de los gentiles, que son de naciones que no eran israelitas, pero que en Yahshua se hacen un solo pueblo, porque se convierten a él y se hacen israelitas espirituales según la fe. Tienen una misma fe, un mismo espíritu, que si fueran israelitas de la tribu de Judá legítima, o de la tribu de Judá espiritual verdadera, del Israel verdadero, de los primogénitos que Yahshua llama. De otra manera, no eres israelita que valga. ¿Vale para algo el Israel caído? Sí, en lo que viene Yahshua y saca a los del Israel caído que se han de convertir al Israel levantado. Cuando llegue Yahshua, el que no se convirtió se quedó atrás y se quema con fuego, porque se van a rebelar durante la gran tribulación. Se van a poner en rebelión el que no se convierta de ellos, o se convierten o se ponen rebeldes. El que escoja rebelarse, ahí no importa que haya sido israelita, no importa que sea el Papa, no importa que sea Abraham, que se levante y que se rebele, sería destruido, querido Cristo. Pero por supuesto, Abraham no va a hacer una cosa así. Abraham está descansando en el seno con sus padres y con Yahshua y con todos los demás fieles y los santos. Bendito sea. Pues vamos para el segundo día de la Pascua, del de Abib, querido Cristo. Ya vimos que el primero de Abib corresponde al día entre la puesta del sol del 30 de marzo, que es ahora este domingo, y la puesta del sol del lunes 31 de marzo, que es el siguiente lunes.
Y entonces, queridos corderitos, el día 15 de Abib, queridos siervos, es el 13 de Abib. Vamos a ver. El 13, 2, 3, 4, 5, 6. El 13, perdón, de abril, 13 del mes romano, abril, es el 14 de Abib. El 13 mes romano de abril, que cae un domingo a la puesta del sol. Ese día, en ese momento, 13 de abril, mes romano a la puesta del sol, empieza el día 14 de Abib del calendario Kodesh de Yahweh. Y el 14 de Abib es el día de preparación para la Pascua, que es el 15, y es el día en que se mataban los corderos en preparación para comérselos el 15, después de la puesta del sol y antes de la medianoche, porque a la medianoche ya iba a pasar el día 15 el ángel de la muerte y matar al que no estuviera cubierto por su sangre de haber comido la Pascua. En Egipto así fue, querido. Y se establece el itinerario para todas las Pascuas y todos los días primeros de la fiesta de Ásimo por toda la posteridad. Así que el domingo 13 de abril a la puesta del sol hasta el lunes 14 de abril a la puesta del sol es día 14 de abril, dije, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Perdón que me equivoqué. El día, si no me equivoco, el día sábado 12 a la puesta del sol, corrijan, tenemos que velar primero que la primera creciente en efecto aparezca el día que dijimos, el domingo 30 a la puesta del sol. Si aparece ese día, todos estos días, estas fechas que les vamos a dar están confirmadas, pero hay que confirmar todo visualmente, ocularmente, con testigos, porque si acaso le diera a la primera creciente con aparecer el día antes, un día 29, puede aparecer y van a haber testigos velando la luna desde el día previo, desde el día 29, por si aparece antes, que tenemos previsto que sea el 30, pero puede ser el 29, entonces estas fechas se corren hacia adelante un día. Pero si sale el 30 la primera creciente, la Rosh Kodesh, entonces las fechas serán como las vamos a decir ahora. El sábado 12 de abril a la puesta del sol, 12 de abril, oigan, a la puesta del sol, empieza el 14 de abril. Dije antes que era el domingo, me equivoqué. Es el sábado 12 a la puesta del sol, empieza el día 14 de abril y se extiende hasta el domingo 13 de abril a la puesta del sol. Son 24 horas que duran los días, o sea que desde la puesta del sol del día 12 de abril hasta la puesta del sol del día 13 de abril es el 14 de Abib, día de preparación para la Pascua, queridos. Y eso lleva a que cuando termine el 14 de Abib, el domingo 13 de abril a la puesta del sol, empiece el 15 de Abib, que es el primer día de la fiesta de los panes, la Pascua, como dice en Lucas 22. El día 15 de Abib ya el cordero estaba muerto, el cordero literal estaba asado y se lo estaban comiendo ya el 15, porque el 15 a la medianoche pasaba el ángel de la muerte y ellos tenían que haber comido y no dejado nada para la mañana siguiente. Y Yahshua pues ya estaba comido, en el sentido de que ya había participado de la copa y del pan con sus siervos, con sus discípulos, y ya estaba en el sepulcro porque ya lo habían matado el 14 de Abib, entre las 2 tardes, el 14 de Abib, día de preparación para la Pascua, mataron a Yahshua a la misma hora que mataban los corderos, y el día 15, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se comía ese cordero con panes ácimos, ya él estaba en el sepulcro. Ese fue el primer día en el sepulcro. Y de ahí en adelante, desde el 15 de Abib, que ya dijimos, corre desde el día 13 de abril a la puesta del sol hasta el día 14 de abril a la puesta del sol. Ese es el primer día de la fiesta de los panes ácimos. El día 15 de Abib se cuentan 7 días, inclusive
se celebra la fiesta de los panes ácimos, en que no se puede comer leudado, y no solamente no se puede comer pan con levadura, nada con levadura, y no solamente no comer nada con levadura, sino que hay que comer obligatoriamente sin levadura, panes sin levadura, queridos colegas, por 7 días. Y ahí tenemos. Así que el día 15 es el Shabbat anual, es el Shabbat, es Shabbatón, que significa tanto en hebreo como en griego sábado alto o semanota septimana. Ese es el sábado o la semana, la primera semana desde donde se cuenta la gavilla, porque así lo dice la Torá en el texto original hebreo, y también se confirma en el relato de cuando las hijas de Lot se acostaron con su padre. Ahí está la misma terminología hebrea, misma jorot, la misma terminología que se utiliza en Levítico 23 para establecer el conteo del Homer, que ustedes ya lo deberían saber, y deben de estarse llenando la cabeza con cosas y musarañas que realmente no tienen de dónde salir, sino de las mentes de alguien que se le ocurrió, lo enseñó y todo el mundo se lo creyó y nadie lo comprobó. Y estamos en la hora de comprobar todas las cosas, porque Yahshua viene por ahí y contar mal la cuenta del Homer lleva a celebrar Pentecostés, que es la siega del trigo, y nosotros somos trigo. Imagínense ustedes que están contando y esperando para Shavuot en el día que no es, porque están haciendo una cuenta errónea. Puede costar caro. Te lo dejo a cada uno, queridos cojitos. Oren dentro de Yahweh, sométanse a Yahweh, a su palabra, estudien, háganse diligentes, no se hagan lambones, no se hagan siervos de hombres, esclavos de hombres. Y le voy a preguntar al pastor. No, yo entiendo lo que usted dice, pero le voy a preguntar al rabino. Entrégate al rabino entonces. Tú no confías en Yahshua, tú no confías en la palabra de Yahshua, en lo que está escrito, tú no confías en Levítico 23, en lo que escribió Moisés en el hebreo. Tú no puedes corroborar esos textos de ahí con la propia escritura, donde aparezcan esos textos también en otros pasajes, para tú poder discernir por el Espíritu, porque la escritura se interpreta a sí misma lo que significa ese pasaje o esa terminología hebrea que está ahí. Tú no puedes hacer eso, entonces tal vez tú no seas digno o digna de entrar en el reino si tú no puedes hacer algo tan pequeñito como comprobar un texto bíblico. Y nosotros hasta te estamos diciendo lo que significa y cómo hacerlo, querido Codrito. Shalom, shalom. Y tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo, a mí yo me refreno mucho de no decir esto, pero en ningún sitio en la escritura dice que fueron 120 los que recibieron el Espíritu en Shavuot. Había 120 allí reunidos, pero solamente cayó sobre sus discípulos, sobre los apóstoles, queridos codritos. Busquen la escritura en el original griego. Busquen ahí, no en traducciones que lo amoldaron ya, lo cambiaron como ellos lo creyeron, con la mentira esta de que los 120 recibieron el Espíritu. En el texto griego de donde ellos tradujeron eso, ¿dónde está eso? No está. No está. Había 120 allí. No, los 120 no fueron los que recibieron el Espíritu. Fueron solamente los apóstoles, queridos. ¿Ah? Sí. Otra sorpresota, queridos. Ya sí tenemos muchas más. Y si se las damos todas de un cantazo, se van a pasmar. De hecho, ya les hemos dado como 20. Y nos quedan como 20 más. Así importantes. Esto no es cuestión de vida o muerte. Aquí es que de verdad crea que lo recibieron los 120 o no lo recibieron los 140. No se va a perder por eso. Pero una persona que busca, una persona que es noble como los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque comprobaban todo lo que oían de la boca del que predicaba, con lo que dice la Escritura. Eso es una persona fiel. Y nosotros somos fieles a lo que dicen no lo que dicen los hombres, sino lo que dice Yahshua, lo que habla por medio de su palabra, que está escrita en la Torah. Ya sea en el Tanakh o ya sea en el Berit Hadashah. Todo eso es escritura sagrada, querido. Shalom, shalom. Benditos sean. Denle toda a Yahweh por estos audios, por lo que tenemos escrito en las escrituras, por estas explicaciones, aclaraciones, por estos abrires y alertas para que abran los ojos. Y publiquen estos mensajes, ayuden a difundir la palabra, la verdad, y a salir del engaño a otros. Shalom, shalom.